Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 29 de junio de 2018. En datos económicos, comenzamos con la producción industrial de Japón, dada a conocer el día de ayer, creciendo por encima de lo esperado 4.2%, así como algo que comentaremos un poco más en detalle en la parte de acciones, que fue la publicación de la segunda etapa del estrés test del Banco Central en los Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal. Esta mañana se dio a conocer cifras en Alemania, un debilitamiento no anticipado de las ventas minoristas, 1.6% en el mes de mayo, frente a una expectativa de crecimiento del 1.9%. Inflación también en Europa, con la zona euro, incrementando sus niveles de precios en lo que se conoce como la inflación total a niveles del 2%, pero la inflación básica cediendo a niveles del 1%. Con respecto a Francia, la inflación se aceleró del 2 al 2.1% y digamos que en términos generales vemos que el Banco Central Europeo no tiene afán en modificar el mensaje de su última reunión, donde pues básicamente concluyó que desmontará el plan de compras para este año, el plan de compra de títulos a cierre de este año y solo hasta el verano o más allá del verano del próximo año empezará a hacer incrementos de tasas de interés. En Reino Unido, el nivel de crecimiento fue confirmado a nivel del 1.2% para el primer trimestre, sin embargo, las últimas referencias muestran que existe una mayor probabilidad de incremento de tasa, eventualmente el mercado la está asimilando para el mes de agosto. Y en los Estados Unidos se acaban de publicar datos sobre ingresos y gastos de los hogares, creciendo 0.4% en los ingresos, el de los hogares más débil, 0.2%. De todas maneras, las tendencias de largo plazo de ambos indicadores son relativamente fuertes. La medida de inflación de la Fed o de inflación preferida por la Reserva Federal, que es el PCE, subió del 1.8, del 2% al 2.3 y para la total y para la básica del 1.8 al 2%, más allá de lo que el mercado había anticipado y en cierta medida soportando la expectativa de incrementos graduales adicionales de la tasa de la Reserva Federal. En los Estados Unidos queda por conocer las cifras de confianza que calcula la Universidad de Michigan, que se espera niveles altos de 99 puntos, y hacia mediodía la cifra de perforaciones petroleras, que obviamente tendrá señal de precios, que es atractivo, debería continuar su tendencia al alza. En América Latina se va a publicar en este momento el nivel de producción industrial, que si bien es cierto muestra desaceleración frente al mes de abril, creció el 3.6% en términos anualizados, el mercado esperaba niveles del 2.4%. En Argentina también se espera niveles de las cifras de crecimiento industrial y la jornada cerraría en América Latina con la decisión del Banco de la República, donde el mercado y GSC también espera tasa de referencia inalterada en el 4.25%. En China, hacia las 8 de la noche, se esperan las cifras del PMI, tanto el no manufacturero como el manufacturero, donde el mercado espera cierta estabilidad. Y en los anuncios de las últimas 24 horas, destacamos una investigación en Europa impulsada por las autoridades alemanas sobre una estrategia de tanto de banqueros como de inversionistas para reducir sus pagos tributarios en más de 10 billones de euros. Las entidades financieras involucradas son Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie y BNP Paribas. Con relación a Norteamérica, se tendría el día de hoy el anuncio del primer ministro canadiense de los aranceles a los productos estadounidenses, con lo que espera compensar lo que va a perder Canadá debido a los aranceles del acero y del aluminio. La lista de productos estadounidenses está, pues aún no es definitiva. Hasta el momento se ha especulado que incorporará el whisky, la mostaza, papel de baño, lavadoras, motores fuera de borda, incluso el sirup. Por lo tanto, digamos que continúa el tema de la escalada de estas tensiones comerciales, aunque como veremos más adelante, los mercados accionarios hoy están relativamente tranquilos, eventualmente impactados de manera favorable por los resultados del estrés test dados a conocer por la Reserva Federal. En América Latina, simplemente destacar que las minutas de la última reunión del Banco Central de Chile se estableció que se contempló por lo menos discutir la posibilidad de incremento de tasa de interés, aunque el concepto generalizado de la entidad es que es aún prematuro hacer algún tipo de ajuste hacia el alza. El mercado aún estaba discutiendo si el Banco Central de Chile tendría que realizar una nueva reducción de tasa o no. Pues bien, esta referencia en las minutas da
casi que por finalizado el ciclo bajista de tasa de interés en este país y de hecho se refuerza la idea de que tal vez al cierre de este año pueda haber algún tipo de incremento de tasa. Con relación a los mercados accionarios, estamos viendo hoy un mapa predominantemente positivo, una dinámica muy favorable. Ustedes observan la primera columna con China creciendo cerca del 2.5% y Europa en general valorizándose más del 1%. Todos los sectores europeos están valorizando el día de hoy. Ayer en los Estados Unidos, al cierre de mercado, se dio a conocer el resultado de la segunda etapa del estrés test, como explicábamos el día de ayer. La primera etapa ocurrió la semana pasada y consistía básicamente en analizar la suficiencia de capital de las entidades para soportar eventos económicos negativos o de mercado muy negativos. Y en esa conclusión de la semana pasada, todas las entidades analizadas, incluyeron las europeas que tenían operaciones en los Estados Unidos, aprobaron esa medición cuantitativa. Pues bien, el día de ayer se tenía en cuenta entonces la aprobación o no de los planes de compras o de recompras de acciones y de distribución de dividendos, es decir, de la manera en cómo las compañías o las entidades bancarias que tienen presencia en los Estados Unidos iban a retornarle eh, recursos a los inversionistas. La conclusión básica fue que hubo entidades beneficiadas, principalmente Wells Fargo, que en términos generales fue la que pudo incrementar más su repartición o su distribución de recursos a inversionistas, pero también favorablemente estuvieron Citibank, JP Morgan y Bank of America. En total, estas cuatro entidades distribuyen a sus inversionistas entre dividendos y recompras de acciones cerca de 110 billones de dólares. Y en total, las 35 entidades más grandes con presencia en los Estados Unidos retornarán a sus inversionistas cerca de 170 billones de dólares, que son 30 billones más que el año anterior. Esta es la parte positiva. Dentro de lo que quedó en observación están Goldman Sachs y Morgan Stanley, que digamos, no podrán incrementar su repartición de dividendos o recompra de acciones, sino se mantendrán en los mismos niveles de los años recientes. Y en la parte negativa estuvo Deutsche Bank, quien, digamos que por debilidades de carácter cualitativo en lo que es su control de riesgos o de su planeación de distribución de capital, pues debido a esas debilidades, digamos que en cierta medida no va a poder repatriar utilidades a su matriz en Europa y tal vez pues es la noticia más negativa desde este punto de vista de lecturas de la prueba de tensión en las entidades bancarias estadounidenses o con presencia más bien en Estados Unidos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En otras noticias corporativas, el día de ayer Amazon anunció que ya ingresaría entonces a la industria farmacéutica, anunció la adquisición de la farmacéutica virtual PillPack, que pues esto sería un paso bastante significativo para la entrada de este gran competidor mayorista. La decisión era esperada desde hace tiempo por los inversionistas, dado que competirá directamente con distribuidores minoristas como CVS y Walgreens. Las acciones de estas dos compañías al día de ayer a cierre de mercado caían más de un 8% a cierre y se estima que el acuerdo pues se cierre durante la segunda mitad del año, pero pues vemos entonces que sería una decisión bastante importante y que movería un poco lo que sería este sector en Estados Unidos. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, mantienen cierta debilidad en el corto plazo, ese nivel de los 2.700 puntos, aunque pues no ha sido atacado totalmente, es un nivel a monitorear porque cualquier caída o consolidación por debajo del mismo, cercano a los 2.680 o incluso a los 2.650, indicaría entonces una señal de tendencia a la baja. Tenemos dos señales sucesivas de agotamiento, así que pues será prudente monitorear lo que pasa el día de hoy. Auguramos lo que sería una apertura al alza, los futuros avanzan un 0.33% y los demás mercados también se mantienen en números verdes antes de la apertura. En cuanto al mercado de divisas, el dólar continuó bastante fuerte frente al yen durante la jornada anterior. Pues lo que veíamos era que se estaban aplacando un poco la tensión entre China y Estados Unidos cuando Trump dijo que revisaría más a profundidad las adquisiciones chinas de tecnología estadounidense. El índice DXY, que les recuerdo, mide la fortaleza del dólar frente a las seis principales monedas globales, se mantiene por encima de los 95 puntos y en la jornada anterior avanzó de hecho más de un 1%. La libra esterlina caía a su nivel más bajo en la jornada anterior desde comienzos de noviembre
por el temor de los inversionistas sobre la falta de avances en lo que serían las negociaciones del Brexit. Sin embargo, ya hoy se revierte toda esta dinámica que les estoy mencionando. De hecho, estamos viendo que las monedas fuertes del G10 casi todas se contraponen al dólar estadounidense. Vemos avances importantes en lo que sería el won surcoreano y el peso colombiano, que es la segunda moneda eh, que lidera entonces las ganancias frente al dólar estadounidense. Y vemos entonces en las monedas de mercados emergentes también, pues se mantiene un panorama verde en casi todas ellas. Sin lugar a dudas, pues el petróleo encabeza las ganancias. Veremos entonces en el mercado de materiales básicos como también vemos estabilidad en casi todos ellos. El oro registra un avance del 0.18% y el petróleo, sin lugar a dudas, pues continúa encabezando las ganancias de esta semana y ya posteriormente veremos que está alcanzando niveles no vistos desde finales del 2014. Mercado petrolero, seguimos con dudas acerca de la solidez de la OPEP como organización para, digamos, alinear los objetivos de sus miembros. En cierta medida, el anuncio o la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre varios países para que dejen de comprar petróleo iraní está mostrando las fracturas al interior de este cartel. Se asume que no será suficiente el compromiso de Arabia Saudita y de Rusia a incrementar la producción en un nivel determinado para suplir los problemas de suministro que tendrá el mundo, obviamente por las sanciones a Irán, que a partir del 4 de noviembre entran como en plena vigencia o en un 100% de impacto. Recuerden que Estados Unidos sancionará a las compañías que tengan algún tipo de nexo comercial con Irán y que quieran establecer nexos comerciales igualmente con los Estados Unidos o que utilice el sistema financiero estadounidense para hacer algún tipo de transacción. Y esto pues está incrementando la presión al interior de la OPEP, pues los iraníes están declarando que la decisión de Arabia Saudita de incrementar la producción está en contra de los intereses de los miembros de la OPEP. Por eso decimos que, digamos que nos deja un poco de dudas la solidez o la estabilidad de esta organización para fijar los parámetros del mercado petrolero. Y al mismo tiempo, el ministro de Petróleo ruso, que hace, digamos, un par de días decía que iban a incrementar la producción en 200.000 millones de barriles, pues ahora lo que se está mencionando es que por parte de este ministro ruso que incrementará la producción más allá de este nivel. Entonces, en cierta medida, estamos percibiendo un fracturamiento de la OPEP en este momento, pues por los intereses contrapuestos entre Irán y Arabia Saudita. A Arabia Saudita le conviene que Irán pierda su injerencia dentro del grupo, que reduzca sus ingresos, pues ha tenido problemas en su región por el incremento de la participación de Irán. Recuerden lo que ha venido ocurriendo con el tema de Yemen, de Siria y de otros países, digamos que en la historia un poco más cercanos a las posiciones de Arabia Saudita y que ahora pues se habían alineado un poco más con Irán. Entonces vemos un fracturamiento acá. Algunos casas de inversión han mencionado que el petróleo alcanza niveles de los $80 el barril por la falta de suministro en el mundo para compensar esto de Irán y sin duda lo que viene ocurriendo también con Venezuela. Y desde la parte técnica, pues vemos entonces esa fortaleza del petróleo continúa con esa tendencia positiva que fue anunciada desde el 22 de junio y ya lleva una valorización cercana al 10%, 9,6% con los niveles actuales de los $73,66. Sobrepasa el nivel de resistencia de los 72, que era el que veníamos monitoreando la anterior, era el reciente máximo que fue alcanzado en mayo y ya con esta nuevos niveles pues son niveles no vistos desde noviembre del 2014 y suponen que la siguiente resistencia estaría sobre los $75 el barril. Ese sería el nivel clave a monitorear y pues será también muy importante que sigamos monitoreando las noticias sobre las sanciones a Irán y su impacto que pueda tener en este movimiento al alza o que incluso pues continúe cercano a los $75. Les recuerdo a nivel para empezar a un poco reducir las posiciones estaría sobre los 72 y ya el nivel de entrada se ubica bastante lejos sobre los $70 el barril. Muy bien, con respecto al mercado de renta fija, vemos algo de incrementos en algunos mercados de referencia como Estados Unidos, Reino Unido, pero digamos que muy leves, a pesar pues de que esas cifras de inflación del día de hoy en los Estados Unidos
muestran lo que algunos han temido, que es una sobrereacción de corto plazo de la presión inflacionaria en este país. Con respecto a los otros mercados en el mundo, pues estamos viendo algo de valorizaciones, sobre todo lo que es la periferia europea. Italia desciende 7 puntos básicos en tasas de referencias a 10 años. España también con una dinámica favorable, Grecia aún, y en América Latina con valorizaciones generalizadas. La firma calificadora Standard Poor's ratificó la calificación de Chile y espera que el mayor crecimiento presentado por este país, por un lado, mejore sus ingresos fiscales y por otro lado, balancee un poco más su perfil de la deuda o la expectativa de controlar la relación deuda-PIB. Esto es una, digamos, un espaldarazo a lo que ha venido ocurriendo durante la administración de Piñera en este país, en cierta medida digamos que reduce un poco la expectativa o digamos las presiones que podría tener Chile hacia futuro, teniendo en cuenta, como lo manifestábamos en algunos de nuestros comités, que el segundo trimestre del año fue muy negativo para los mercados emergentes en general. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerde esas dudas sobre digamos, la solidez o la cohesión que existe al interior de la OPEP y lo que esto podría representar para el mercado petrolero. En el corto plazo es alcista, teniendo en cuenta que el incremento de producción puede ser no suficiente, pero a largo plazo un fracturamiento de esta organización podría ser más bien un inicio de una tendencia bajista en el mercado petrolero, tal y como ha ocurrido en otros productos en el mundo cuando pierden o cuando se pierden estos pactos de producción. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde hoy tendremos la reunión del Banco Central, el Banco de la República, en la que la expectativa generalizada es que mantenga su tasa de referencia inalterada en el 4.25%. Alineados con esta posición, creemos que no habrá sorpresa en el mercado el día de hoy. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. En cuanto al índice Colcap, lo que estamos observando es que pues se mantiene esa tendencia a la baja, pues ya tenemos la señal de posible agotamiento, pero lo que ya hemos observado en estas últimas dos jornadas, de hecho, es que se está intentando recuperar, ya se ubican sobre la primera banda del indicador, los 1505 puntos, muy de cerca a los 1560, que es el siguiente nivel o digamos resistencia en el corto plazo, así que monitorear muy de cerca esto. Podríamos ver avances y de hecho lo estamos viendo ya a la apertura, avances importantes en la acción de Ecopetrol por los avances que estamos viendo y la dinámica que observamos en los precios del petróleo. Así que podría contribuir un poco y a que se recupere y continúe entonces esta recuperación del índice Colcap en el corto plazo. Varias noticias corporativas. La primera de ellas bastante importante. Ayer se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de Accionistas por parte de Corfi Colombiana. Se puso a disposición, como ya lo habíamos mencionado, la aprobación de emisiones de acciones hasta de emisiones de acciones tanto ordinarias como preferenciales. Esto fue aprobada por la Asamblea y el proyecto será entonces de 40 millones de acciones ordinarias y cerca de 2.600.000 acciones preferenciales, lo que si hacemos los cálculos y supone un precio de 25.000 pesos por acción, sería casi una emisión de 1 billón de pesos para la compañía. Si esto es así, con este precio base, esta sería una de las emisiones más grandes de las acciones en el mercado local recientemente y se especula que el objetivo es participar en la segunda etapa de enajenación de acciones de Grupo de Energía de Bogotá para diversificar aún más el portafolio de inversión que tiene actualmente Corfi Colombiana. No se ha especificado la fecha exacta de la emisión, así que seguiremos pendientes de esto. Pero pues les recuerdo que estas fueron entonces las decisiones tomadas durante la Asamblea Extraordinaria. Y pasando con noticias ya relacionadas con Grupo Energía de Bogotá, la transportadora de gas internacional TGI, que es filial también de Grupo Energía, intentará una vez más colocar bonos en el mercado global. Reconsiderará el fallido intento que tuvo durante abril de este año cuando no logró colocar 750 millones de dólares en bonos con un rendimiento del 5,25%, ya que los inversionistas exigían un rendimiento cercano al 5,3%, teniendo en cuenta que bonos de TGI actualmente al 2022 se negocian cerca de esta tasa. Así que pues ya adjudicaron lo que sería la estructuración de esta emisión de bonos para HSBC y JP Morgan y pues esperarían entonces que se tome el proceso pertinente para la nueva emisión de bonos. TGI, les recuerdo, tiene calificación de triple B menos por Standard Poor's y esperaríamos entonces los resultados de esta nueva emisión de bonos. Y finalmente, noticias ya relacionadas con ISA.
ISA en conjunto con otra compañía en India consiguieron las licencias necesarias para iniciar la construcción de líneas de transmisión de energía en Brasil. Esta fue una licitación por parte del gobierno que se espera traiga cerca de 6.000 millones de reales, el equivalente serían 1.550 millones de dólares. Más de 47 compañías participaron en esta licitación. CETEPI, que es la filial de ISA en Brasil, consiguió dos redes con una inversión estimada de 880 millones de reales y la licencia sería de 30 años para operar en estas redes. Y pasando con el peso colombiano, vemos que se mantiene entonces esa tendencia al alza. De hecho, alcanzó el nivel objetivo de los 2.950 para el día de ayer, no visto desde finales del 2017 y representando una valorización de más del 5% desde que teníamos nuestra señal de cambio de tendencia al alza. Se mantiene débil frente al dólar, pero hoy ya estamos viendo la apertura que se está recuperando un poco, muy en línea con esa dinámica que observábamos de las monedas de mercados emergentes y casi pues las monedas globales. Entonces los niveles a monitorear estarían cercanos a los 2.920 y posteriormente el soporte dado también por Fibonacci sobre los 2.900 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, vemos que estos cerraron sobre el 6.16 la jornada anterior y vemos una apertura también sobre este mismo nivel. Primera banda del indicador donde se mantiene esta tendencia positiva, así que pues seguir monitoreando el 6,20, nivel objetivo y el reciente máximo, y niveles a monitorear en el mercado intradiario cercanos al 6,11 y el 6,05%. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.